Bueno, continúa la polémica por el uso de información obtenida a través de Yahoo Respuestas, la que fue copiada y pegada en el proyecto de ley contra el uso del timerosal aprobado en el Congreso. Vamos a conversar del tema de toda esta polémica con las vacunas y nos encontramos con el miembro del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud y además académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Fernando Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos. En simple, porque más allá de esta polémica, la pregunta es si es tóxico o no el famoso timerosal y si se almacena o no en el cuerpo y finalmente termina, por último, por acumulación, siendo tóxico. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Daniel. No es tóxico, definitivamente. Toda la evidencia científica acumulada, particularmente a partir de fines de la década de los 90, las últimas revisiones y declaraciones de organismos tan importantes como Naciones Unidas, incluso en sus declaraciones respecto a mercurio en general. Hay una declaración muy reciente, de enero del 2013, de Naciones Unidas, del comité que se llama Es tiempo de actuar contra el mercurio, ¿no? Sacan al timerosal de toda probabilidad de que pudiera tener un efecto tóxico por su utilización en vacunas. Pero ¿es verdad o no que en el mundo desarrollado, en todo el mundo desarrollado, nadie usa vacunas con timerosal? No en todo el mundo desarrollado. Hay varios países, entre ellos los Estados Unidos, no todos sus estados, que durante los años 90, cuando se inició esta discusión y cuando existía una cierta incertidumbre, si bien no había ninguna prueba, que aplicaron lo que se da en llamar el principio precautorio. Por otro lado, a esas alturas también había aparecido una vacuna contra la tos convulsiva, que es una de las vacunas que se preparan con timerosal durante la fabricación, que producía menos reacciones de las que se llaman, menos reactogenicidad, lo dicen los técnicos. Son esas reacciones, los que tienen niños pequeños saben que a veces hay un poco de dolor en el brazo o puede haber un poco de fiebre en las primeras 24 horas. Porque es una vacuna que se prepara con otro tipo de tecnología de intervención genética sobre el cultivo. Entonces, dada esa situación, algunos países nórdicos, países europeos, no todos los países europeos y no todos los estados de los Estados Unidos decidieron empezar a usar esta vacuna que se dan a llamar hexavalente. Ahora, ¿no sería lógico, por este mismo principio precautorio, imitar a estos países que tienen sistemas de salud desarrollados y también aquí comenzar a utilizar vacunas sin timerosal? Daniel, la verdad es que el principio precautorio es la forma en que procede fundamentalmente la Unión Europea frente a situaciones de incertidumbre y particularmente frente a nuevos desarrollos científicos o tecnológicos que pudieran tener en el futuro algún tipo de problema. Eso ocurre, por ejemplo, con la intervención genética en semillas, ese tipo de cosas, en donde ellos tienen esa visión frente a la visión que han tenido los Estados Unidos, de esperar más bien la evidencia científica antes de proceder. Sin embargo, en el caso del timerosal estamos hablando de una sustancia que se usa en la fabricación de vacunas desde el año 1932, ¿no? Y que esta sugerencia de que podía tener una vinculación con el autismo a partir de que el mercurio en otras sales, que no son el etilmercurio, que es el timerosal, sino el metilmercurio, como decir, si uno hiciera la comparación, no es etanol versus metanol, ¿no? Alcohol del que uno bebe versus el alcohol que se usa como alcohol de quemar, ¿no? Entonces, en ese momento ocurrió esta situación, se empezó a acumular evidencia y mucha investigación precisamente para clarificar el punto, y hoy día a estas alturas, después de casi 100 años de uso del timerosal en vacunas, la verdad es que a mi juicio y a juicio de la Organización Mundial de la Salud, a juicio del Instituto Americano de Medicina, a juicio de la Sociedad Americana de Pediatría, de nuestras sociedades científicas, no existe ninguna justificación que avalase el uso de un principio precautorio que tendría, por lo demás, implicancias importantes en los planes y programas de vacunas. ¿Y cuál sería el problema? Porque también se dice, si está también disponible una vacuna hexavalente, ¿por qué no, por último, por darle tranquilidad absoluta a los padres, por qué no usar esa vacuna hexavalente que no tiene timerosal? ¿Qué efecto negativo podría tener? Hay varias razones, algunas son técnicas, ¿no? Por una parte, las vacunas de tos convulsiva
se han ido demostrando con el tiempo en términos de su inmunidad. La usábamos hace mucho tiempo y por lo tanto ya sabíamos cuánto tiempo protegía, ¿no? Sin embargo, lo que ha empezado a ocurrir con el uso de la vacuna hecha con los otros procedimientos es que hay cada vez más información desde hace un par de años de que la protección que esa vacuna podría conferir dura menos en el tiempo, ¿no?, de lo que se esperaba, ¿no? Y eso hace, y ya está ocurriendo en algunos países, que los casos de tos convulsiva han empezado a aparecer en personas mayores, adultos jóvenes en general, ¿no? También ocurre con la otra vacuna, con la que usamos nosotros, pero creo que menos duradera en la efectividad, más que menos efectiva. La pregunta es, si es que efectivamente la hexavalente es riesgosa como vacuna, ¿qué es lo que ha dicho el ministro de Salud? No, yo diría que no es riesgosa en el sentido que vaya a provocar problemas. Yo escuché, por ejemplo, a la diputada Girardi ayer, me parece, en una radio, señalar que se habría señalado que esta vacuna produciría enfermedades. No, la verdad es que lo que sí está claro es que probablemente hay una menor duración de enfermedad. El ministro de Salud se equivocó entonces cuando dijo que habían estudios que hablaban de muertes repentinas de menores vacunados con la hexavalente, porque al final, si no, a raíz de una no evidencia científica con la pentavalente, también se está atacando a la hexavalente, al parecer con herramientas que tampoco son del todo científicamente claras. ¿Se equivoca el ministro de Salud cuando dice que está asociada a la hexavalente a muertes desconozco la información repentinas que maneje el ministro, no es la que manejo yo ni manejamos en el comité asesor. Sin perjuicio de ello, yo creo que el gran problema que se produce con esta polémica es que la desconfianza hacia las vacunas se extiende hacia la totalidad de ellas. Es muy difícil que la población entienda efectivamente esta discusión de argumentos científicos y por lo tanto lo que ha ocurrido hoy día en Chile, lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en el mundo es que por diversas razones se están produciendo movimientos antivacunas, muchas veces con información inadecuada, y eso obviamente lo que puede conllevar es que la gente se vacune menos y la importancia de vacunarse no es solo para el niño que se vacuna, sino para la totalidad de los que pueden quedar expuestos a contagios. Y en ese sentido, señor Muñoz, ¿qué le parece la actitud que han tenido los parlamentarios en este caso al aprobar una ley que, según usted dice, contradice la evidencia científica? No lo digo yo, lo dice una serie de instancias muy respetables. La verdad es que yo creo que es un error, ¿no?, el haber aprobado este proyecto de ley. Desconozco, por supuesto, las motivaciones en profundidad, ¿no? Me parece que ha sido un error colocar en el mismo nivel de peso evidencia o publicaciones científicas aportadas, por ejemplo, por organizaciones muy respetables, pero ligadas específicamente al tema del autismo, en este caso, o la opinión del presidente del Colegio Médico, con el peso que tienen los referentes mundiales que siempre y tradicionalmente hemos tenido en cuenta para fundamentar las decisiones en materia de vacunación. A mí me da la impresión de que la intencionalidad, por supuesto, de proteger a un grupo puede condicionar una posición como la que ha primado aquí en el Parlamento. Sin perjuicio de ello, creo que lo ideal sería que esta ley no se aplicase, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. A lo mejor podemos salir por la vía, los países salen de esto a través de la generación de lo que se llaman agencias de evaluación de tecnología sanitaria, que son agencias que tienen autonomía, están integradas por personas que pueden leer la evidencia, que no tienen conflictos de intereses y que frente a esta y muchas otras decisiones podrían realmente evitarnos este tipo de problemas. Perfecto. Fernando Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.